Ave María Purísima, sin pecado concebida. ¿Qué tal, queridos hermanos? Muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. Hoy nos encontramos el 31 de octubre. El día de hoy quería hacer una pequeña reflexión en cuanto a esta fiesta del Halloween. Todo esto acerca de esta publicación. Fue una publicación que encontré en algunas personas en redes sociales, donde, pues como ustedes saben, muchos niños hoy celebran Halloween. Eh, no me voy a remontar a los orígenes, creo que ya se ha hablado bastante. Pueden ustedes buscar, hay muchos temas. Me gustó mucho un tema de Fray Nelson, en el que desglosa muy bien cuáles son los antecedentes de esta fiesta. Una fiesta de origen pagano, que después se trató de, bueno, se inculturó, ¿verdad? La iglesia, y hoy en día, pues otra vez ha vuelto más que nada a ser una fiesta pagana, ¿verdad? Eh, Les decía, toda esta reflexión que quiero hacer es por esta publicación que encontré, ¿verdad? Donde dice, me llamó la atención esto, dice, en casa Halloween es como tener un día permitido para comer dulces, pintarse la cara y divertirse. No somos adoradores de ningún maligno, no hacemos rituales, solo nos divertimos. Bajo esta premisa, ¿verdad? De que no se hace mal con comer dulces y disfrazarse. Bajo esta premisa, pues muchos papás participan también, ¿verdad? De hecho, ahorita que estaba yo empezando a grabar, llegaron aquí a mi casa unos niños pidiendo Halloween, ¿verdad? Vemos hoy en día que se ha vuelto, y digo, y esta reflexión es para católicos, para personas que creen en Dios, ¿verdad? Obviamente, si una persona no cree en Dios, pues no va a estar de acuerdo conmigo, lo entiendo perfectamente bien y lo respeto. Esta reflexión que hoy quiero es para católicos, para personas que se dicen creyentes, ¿verdad? Les decía, hoy en día bajo esta premisa de que, pues bueno, como no se hace ningún ritual ni ninguna adoración, pues bueno, todo está permitido, ¿verdad? Antes que nada me gustaría recordar hoy algo muy, muy bonito, ¿verdad? Que creo que viene muy ad hoc, fue el Evangelio del día de hoy, según San Marcos, para todos los que fuimos a misa, ¿verdad? Donde nos habla acerca de el principal mandamiento. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, no hay ningún mandamiento mayor que estos. Y para desarrollar esta reflexión quisiera leer del libro de Deuteronomio, capítulo 11, empezando por el versículo 13. Le dice Dios en este caso a su pueblo, ¿verdad? Si ustedes obedecen fielmente los mandamientos que hoy les impongo, amando al Señor su Dios y sirviéndolo de todo corazón y con toda el alma, yo enviaré lluvia a la tierra en el momento oportuno, lluvia de otoño y de primavera, y podrás recoger tu trigo, tu vino nuevo y tu aceite. Haré crecer en tus campos pastos para tu ganado y comerás hasta saciarte. Pero tengan cuidado, no sea que sus corazones se dejen seducir y ustedes se extravíen sirviendo a otros dioses y postrándose delante de ellos. Porque entonces la ira del Señor arderá contra ustedes. Él cerrará el cielo, ya no habrá más lluvia, el suelo dejará de dar sus frutos y ustedes tardarán en desaparecer de esta tierra fértil que les da el Señor. Graben estas palabras en lo más íntimo de su corazón, átenlas a sus manos como un signo, que sean como una marca sobre su frente. Enséñalas a tus hijos, inculcándoles cuando estés en tu casa y cuando vayas de viaje, al acostarte y al levantarte. Escriben en las puertas de tu casa y en tus postes. Pues bueno, queridos hermanos, contrastando lo que dice aquí de esta publicación, ¿verdad? Que viene muy de acuerdo a esto, ¿verdad? Dice de no dejarnos seducir en nuestros corazones, ¿verdad? Y nos extravíen, sirviendo a otros dioses y postrándose delante de ellos. Como bien dicen aquí, ¿verdad? Como dicen, ay, pues yo me he visto y no estoy adorando, ni estoy haciendo ningún ritual. Ciertamente, eso es correcto, ¿verdad? No podría acusar a alguien de que está, adorando a otro dios por el solo hecho de disfrazarse, ¿verdad? De bruja o de tantos disfraces que se ponen, ¿verdad? Tampoco los acusaría yo
que están cometiendo un acto de adoración hacia otros dioses, ¿verdad? Porque también depende también mucho de la intención con cual se disfracen. Sin embargo, queridos hermanos, yo quisiera reflexionar en acerca del sentido, ¿verdad? De estar haciendo esto, ¿verdad? Nos pide que a los padres que inculquemos a nuestros hijos, ¿verdad? Todo lo que es Dios y sobre todo estos mandamientos. Adorar a Dios sobre todas las cosas. Como les decía, pueden ustedes buscar, yo ya no quiero profundizar, tocar ese tema porque creo que, les decía, Fray Nelson lo tocó muy bien, yo creo que también el hermano Cristian Huerta también tiene unos videos muy buenos de los que yo he visto, pero hay muchísimos que nos hablan acerca de los orígenes de esta fiesta, ¿verdad? Que se remontan a otras culturas, que se remontan a totalmente en otro contexto fuera del cristianismo, y que hoy en día se vienen pues adhiriéndose, ¿verdad? Y sobre todo es de extrañarse aquí en México, porque no es parte de nuestra cultura. Aquí en México, pues esto viene de otros lados, ¿verdad? Viene de Europa y llegó a Estados Unidos de todas esas personas que venían. No es parte de nuestra cultura, no es parte de nuestra idiosincrasia, ¿verdad? Esta fiesta no, nada tiene que ver con nosotros. Por eso es como papás, ciertamente el hecho de que tu hijo se vista y que salga a pedir dulces no lo convierte, como les decía, ¿no? En un adorador del mal, ni parte de un ritual, ¿no? Sin embargo, creo que como católicos, como creyentes, pues debemos tener bien presente esto, ¿verdad? De enseñar a nuestros hijos, inculcándoles las cosas de Dios. Eh, ¿Podemos confundir a los niños? Yo creo que también cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos que no hay que adherirse a este tipo de cosas, también para ellos van creciendo en su fe, ¿verdad? Podemos ver en la historia de la historia de la salvación cómo desde el principio, ¿verdad? El libro de Génesis, Adán y Eva que se dejan, que el diablo los tienta. ¿Y cómo los tienta? Pues diciéndole que, tratándolos de engañar en el pensamiento, ¿verdad? Diciéndoles que ellos iban a ser como dioses y que Dios no les decía la verdad y que les prohibía porque no quería que fueran como Él, ¿verdad? Los manipuló de cierta manera. Después vemos también cómo en el arca de Noé, pues el pueblo, el hombre que Dios había creado se aleja de Él, ¿verdad? Y pues solamente Noé que sigue fiel creyente en Dios, ¿verdad? Vemos también en la Torre de Babel que nos narra el libro del Antiguo, los libros del Antiguo Testamento, ¿verdad? Cómo el hombre se aleja de Dios y quiere ser como Dios, ¿verdad? También eh, vemos también cuando el pueblo de Dios, cuando estuvo en Egipto, también va adoptando las costumbres de Egipto que no eran propias de Dios. Y cuando salen de Egipto, pues yo creo que vemos la abominación más terrible, que es cuando adoran al becerro de oro, ¿verdad? Vemos también, remontándonos, vemos también cómo después los reyes, ¿verdad? En la historia de la salvación llegan los reyes y cómo ellos también permiten el culto a otros dioses y se va introduciendo en el pueblo de Dios y va pues adoptando todas esas costumbres que venían de fuera, ¿verdad? En detrimento de lo que es la palabra, de lo que enseñaba Dios, ¿verdad? Se aleja su corazón de Dios. Y así podemos ver en todo el Antiguo Testamento muchos ejemplos de cómo el pueblo de Dios, influenciado por otros pensamientos, por otras costumbres, pues se aleja de lo que es Dios, ¿verdad? Dice Primera de Tesalonicenses en el versículo 16: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda ocasión. Esto es lo que Dios quiere de todos ustedes en Cristo Jesús. No extingan la acción del Espíritu, no desprecien las profecías, examínenlo todo y quédense con lo bueno. Cuídense del mal en todas sus formas. Algo muy importante que nos dice aquí en Tesalonicenses dice, cuídense del mal en todas sus formas. Como yo les decía, a veces creemos que, como mucha gente dice, ¿verdad? Yo no mato, yo no robo, entonces yo estoy bien. Pues no es tanto así, ¿verdad? Porque
porque si lo profundizamos, pues sí, ¿verdad? No matamos de quitarle la vida a alguien, pero matamos en otros sentidos, ¿verdad? Eh, Cuidarse de esos malos, o sea, a veces, por ejemplo, esta fiesta, como les decía, que no pertenece ni a la cultura, ni es parte de nosotros, de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia, no es parte propia de pensamiento, ni de las costumbres, ni nada, o sea, es totalmente una fiesta que viene de otros lados, que nosotros, bueno, no nosotros, aquí en México, pues se fue trayendo de fuera, ¿verdad? Fue copiando, más bien esa es la palabra, y que pues no deja, en sí no deja nada de esa fiesta, ¿verdad? Muchos dirían, ay, pues qué tiene que un niño se disfrace. Yo pienso que gana más un niño cuando se le dice que no participe, que exponiéndole todos los, pues que no es propia, ¿verdad? Que no es propia ni que es algo que le pueda dejar algo bueno. La fe del niño se va enriqueciendo, ¿verdad? Va entendiendo y va asimilando la importancia que es estar en estar con Dios, ¿verdad? Estar eh, pues con no adhiriéndonos a cosas ajenas a Dios. Eso es lo que más que quisiera explicar. No necesitamos más cosas que Dios, ¿verdad? No necesitamos tener otras costumbres, no necesitamos hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Lo más importante es amar a Dios sobre todas las cosas. A lo mejor el niño sí se va a sentir mal porque pues no se disfraza, porque pues no participa, pero a la larga eso pienso yo que le va a hacer muy bien en su fe. Colosenses 2 dice, los pongo sobre aviso para que nadie los engañe con sofismas, lo que veíamos un poquito acá, ¿verdad? En el anuncio anterior, que dice aquí, no, pues es que como yo no soy un adorador ni hago rituales, como es solo por diversión lo podemos hacer, ¿verdad? Son sofismas que a veces nos venden. Aunque ausente con el cuerpo, estoy presente en espíritu y me alegro al ver el orden que reina entre ustedes, decía San Pablo, y la firmeza de la fe que tienen en Cristo. Vivan en Cristo Jesús, el Señor, tal como ustedes lo han recibido, arraigados y edificados en Él, ¿verdad? Todo tiene que salir de Él y como les decía, esta fiesta no viene de Él. Apoyándose en la fe que les fue enseñada y dando gracias constantemente. No se dejen esclavizar por nadie, con la vacuidad de una engañosa filosofía, inspirada en tradiciones puramente humanas y en los elementos del mundo y no en Cristo. Como les decía, esta fiesta es totalmente del mundo, nada tiene que ver con el cristianismo, nada tiene que ver con con nuestra cultura, en este caso en México. O sea, no tendríamos por qué celebrarla más que por el simple y sencillo hecho de adherirse a algo y hacer, participar en una fiesta que nada tiene que ver con nosotros, ¿verdad? Y por último, quisiera también recordar unas palabras de Benedicto XVI, nuestro Papa emérito, ¿verdad? Decía, hablaba, en esta hablaba acerca del pensamiento de hoy en día, ¿verdad? Que somos, hablaba en este caso acerca del relativismo, el relativismo que hoy que se vive, ¿verdad? Benedicto XVI decía que vivíamos presos del relativismo. Dice, ¿cuántos vientos de doctrina hemos conocido en estas últimas décadas? ¿Cuántas corrientes ideológicas? ¿Cuántas modas del pensamiento? La pequeña barca del pensamiento de muchos cristianos con frecuencia ha quedado agitada por las olas zarandeadas de un extremo al otro, del marxismo al liberalismo, hasta el libertinismo, del colectivismo al individualismo radical, del ateísmo a un vago misticismo religioso, del agnosticismo al sincretismo. Tener una fe clara según el credo de la Iglesia es etiquetado con frecuencia como fundamentalismo, mientras que el relativismo, es decir, el dejarse llevar zarandeando por cualquier viento de doctrina, parece ser la única actitud que está de moda. Se va constituyendo una dictadura del relativismo, que no reconoce nada como definitivo y que deja como última medida el propio yo y sus ganas. Es decir, que la medida de lo correcto, de lo bueno, de lo malo, de lo que está bien o de lo que está mal, no es Dios, no es la iglesia, no es nadie, sino yo mismo. Bajo esa perspectiva yo puedo permitir el Halloween, el yoga, absolutamente todo,
¿verdad? Porque yo soy la medida de lo que es bueno y lo que es malo. Yo decido que es bueno y yo decido que es malo. Y es ahí el gran problema, es ahí el gran problema. Y eso le estamos enseñando a nuestros niños, que se pueden adherir a cualquier cosa, que pueden agarrar cualquier cultura, que pueden agarrar cualquier cosa que venga de fuera de Dios y adherirse a él, no hay problema, porque pues como no es malo, como no hacen ningún ritual, como no hacen nada, entonces bueno, adherirse a eso. Sin embargo, no es lo que la iglesia enseña, tanto en las Sagradas Escrituras, como también en el Magisterio, como aquí lo dice el Papa Benedicto XVI, ¿verdad? Eso lo dijo cuando era Papa. Eh, que nos habla acerca de esto, ¿verdad? El relativismo que hoy en día tenemos, en donde todo lo se permite bajo el criterio de que, pues como no es nada malo, pues bueno, lo podemos permitir. Bajo ese pensamiento de que nada es malo, pues hoy ya se aprueba el aborto, tantas cosas, ¿verdad? Que no quiero en este momento reflexionar porque estamos hablando acerca del Halloween. Yo creo que como católicos, yo creo que como creyentes en Dios, tenemos que madurar en la fe y en lugar de preguntarnos qué tiene de malo, yo creo que la pregunta que deberíamos de hacernos como papás es qué tiene de bueno que yo le permita a mi hijo participar de esta fiesta. ¿Qué le va a dejar de bueno a mi niño tanto en su mente, tanto en su corazón como en su alma, ¿verdad? En su fe también, cómo lo va a madurar, ¿verdad? ¿Cómo madura la fe participando en esto? ¿Qué de bueno le va a dejar, ¿verdad? Relacionado con Dios, ¿qué mensaje le va a decir vestirse y participar en una fiesta que nada tiene que ver con nuestra religión y con las cosas de Dios, ¿verdad? Es algo que yo creo que debería de cambiar en nuestro pensamiento. Ya no es el qué tiene de malo, sería más bien pensar el qué tiene de bueno, qué cosas buenas me va a dejar a mí y qué cosas buenas le va a dejar a nuestros hijos, a su fe. Yo creo que por ahí deberíamos de empezar, por ahí deberíamos estar reflexionando en estas fiestas. Hoy es una fecha también importante para aquellas personas que se dedican a hacer el mal, ¿verdad? Entonces, yo creo que vale la pena la reflexión como papás, ¿verdad? Especialmente, y vuelvo a repetir, para personas creyentes. Si hay una persona que no cree en Dios, obviamente no va a estar de acuerdo y pues bueno, es algo que se debe respetar. Esta reflexión la dirijo para todas aquellas personas católicas, para que veamos con otros ojos todos estos tipos de fiestas paganas, fiestas mundanas, que a veces adherimos a nuestros hijos y que nada bueno pueden tener. Ojalá sirva de algo esta reflexión, ojalá sirva de algo esto que hoy en día pues quisiera manifestar. Y pues bueno, queridos hermanos, agradezco mucho la atención, paz y bien para todos y con el favor de Dios nos vemos pronto. Gracias a Dios.